Mi novio me pidió que empezara a trabajar para ayudar con los gastos, y cuando lo despidieron, me partí el alma sosteniéndolo, pero cuando descubrí que usaba mi dinero para verse con otra, acabó perdiéndolo todo sin saber que yo ya lo sabía. Durante mucho tiempo me creí la versión sencilla de mí misma, esa que era buena porque no incomodaba, que era práctica porque no pedía nada para ella y que era madura porque no tenía exigencias absurdas como otras mujeres. Me acostumbré a aceptar lo que se me ofrecía sin rechistar, a moldearme según la necesidad del momento, a creer que el amor era sacrificio constante sin pedir nada a cambio. Así fui educada, así me acostumbré a vivir, y así fue como me perdí. Porque cuando conocí a él, me pareció que al fin estaba con alguien que apreciaba ese tipo de amor tranquilo, de esos que no hacen ruido, que no publican cada paso en redes sociales, que no necesitan la validación del mundo porque se construyen en lo privado. Pero lo que yo no entendía entonces, o no quería entender, era que él no apreciaba esa forma de amar, la consumía, la drenaba, la extenuaba, y luego la convertía en desecho emocional para seguir avanzando como si nada. Cuando empezamos a vivir juntos, nunca tuvimos una conversación seria sobre roles o sobre cómo repartirnos las cargas. Fue uno de esos acuerdos tácitos, disfrazados de normalidad, donde simplemente él trabajaba fuera, y yo me encargaba de todo lo demás. Y cuando digo todo, no lo digo como una exageración. Yo cocinaba, lavaba, organizaba, planificaba nuestras comidas, pagaba facturas a tiempo, hacía las compras, mantenía la limpieza de la casa, y además estaba disponible emocionalmente para él a toda hora. No me molestaba. Por el contrario, en ese momento lo veía como una dinámica equilibrada. Yo aportaba desde lo doméstico, él sostenía lo económico. Me parecía justo. Me parecía incluso bonito. Al principio, él lo agradecía. Llegaba del trabajo y me decía cosas como que esta casa es un refugio, que conmigo sentía que por fin podía descansar, que se sentía afortunado de tener a alguien que no se quejara por todo. Esas palabras me alimentaban. Me hacían creer que estaba haciendo algo valioso, aunque el mundo allá afuera dijera que una mujer que no trabaja no vale lo mismo. Para mí, mi valor estaba en cuidar, en sostener, en facilitarle la vida a alguien que supuestamente me amaba. Pero ese discurso se fue desgastando con el tiempo. Lo que antes era gratitud se convirtió en exigencia. Lo que antes eran detalles que valoraba, empezaron a parecerle obligaciones básicas. Las flores desaparecieron, los halagos se volvieron esporádicos, y de a poco su actitud empezó a deslizarse hacia el desprecio silencioso, ese que no grita pero que se siente en cada gesto impaciente. En cada ya te dije sin mirarme a los ojos, en cada que hiciste en todo el día, disfrazado de conversación casual. Pese a todo eso, no me quejé. Seguí creyendo que era una etapa, que él estaba estresado por el trabajo, que quizá yo debía esforzarme más. Nunca pensé en mí como una víctima. Me autoconvencí de que así eran las relaciones de verdad, se daban sin condiciones, con paciencia, con entrega, sin contar quién hacía más. Y cuando una tarde, después de pagar unas facturas más altas de lo normal, me dijo que tal vez yo debería pensar en buscar un empleo aunque sea de medio tiempo, no me ofendí. No me lo pidió como si fuéramos un equipo, me lo soltó como si fuera lo lógico, lo mínimo que debería estar haciendo. Me lo dijo mientras revisaba el celular, sin mirarme, como quien menciona que hace falta papel higiénico o que hay que sacar la basura. Pero no rebatí. Solo asentí. Porque en mi cabeza sonaba justo. Si las cosas estaban apretadas, si los gastos se nos estaban saliendo de las manos, ¿por qué no aportar también económicamente? Esa decisión cambió por completo la dinámica entre nosotros, pero yo no lo noté de inmediato. Lo que sí recuerdo muy claramente es cómo me sentí cuando conseguí mi primer trabajo en años. Tenía miedo, claro. Mucho. Me sentía fuera de lugar, como una extranjera en tierra que una vez conocí pero que ya no era mía. Volver al mundo laboral después de tanto tiempo me revolvía las entrañas. Pero también me llenó de una energía que había olvidado. Me levantaba con una mezcla de ansiedad y orgullo. Organizaba la casa corriendo, me preparaba para salir, y al final del día volvía agotada pero satisfecha, con una sensación nueva, con una voz interna que decía, estás haciendo algo por ti. Esperaba que él también lo notara. Que lo valorara. Que sintiera que ahora sí éramos dos tirando del mismo carro. Pero lo que pasó fue lo contrario.
Con cada día que pasaba, él parecía más distante, más irritable, más frío. Se quejaba de la comida porque ya no tenía el mismo sabor de antes, reclamaba que no teníamos tiempo para estar juntos, se mostraba resentido porque ahora yo vivía cansada. Y entonces entendí que él no quería una compañera, quería una asistente emocional, una empleada doméstica con la que se pudiera acostar. No le gustaba la nueva versión de mí. Le incomodaba. Porque ya no era tan manejable, ya no estaba disponible 24/7, ya no vivía orbitando alrededor de sus necesidades. Así empezaron los cambios. Primero sutiles, luego evidentes. Y sin saberlo, me estaba preparando para una verdad que no solo me iba a romper, sino que también iba a enseñarme que, cuando uno se reconstruye con dignidad, puede devolver el golpe con una elegancia letal. Pero en ese momento, yo solo sabía que algo se estaba rompiendo. Y que esta vez, yo no iba a ser quien lo arreglara. Actualización 1. Cuando llevas años siendo la persona que sostiene en silencio, que llena los vacíos sin que nadie lo pida, que se adelanta a las necesidades para evitar conflictos, hay una parte de ti que se va desconectando del propio cansancio. Por eso al principio no me di cuenta. No noté lo desequilibrado que se estaba volviendo todo. Me levantaba a las 5, preparaba el desayuno, dejaba todo organizado, me iba a trabajar, regresaba molida a las 7 de la noche, y todavía me encontraba con platos en el fregadero. Ropa sucia donde la había dejado, y un "¿qué hay de comer?" como bienvenida. Era como si todo lo que yo hacía fuera invisible. Como si él ni siquiera considerara que yo también tenía un cuerpo que se cansaba, una mente que colapsaba, una espalda que dolía. Los primeros días después de su despido fueron una mezcla rara entre culpa, frustración y compasión. No lo vi como una carga. De hecho, sentí empatía. Me esforzaba por animarlo, por decirle que no era su culpa, que el mercado laboral estaba difícil, que ya aparecería algo mejor. Incluso llegué a decirle que era una oportunidad para reenfocarse, para buscar algo que realmente le apasionara, que yo podía sostenernos mientras tanto. Imagínate qué tipo de amor idiota se necesita para decirle eso a un tipo que ya había comenzado a vaciarme por dentro y yo ni cuenta me daba. Durante esas semanas, él se levantaba más tarde que yo, desayunaba lo que yo había dejado listo, se pasaba buena parte del día frente al televisor o al computador, y luego salía a dejar currículums en la tarde. Regresaba varias horas después, con una excusa distinta cada vez, que el puesto ya lo habían dado, que el salario era una miseria, que el jefe le cayó mal, que no era un ambiente para él, que el lugar le quedaba muy lejos. Nunca regresaba con una hoja de vida entregada, nunca hablaba de entrevistas agendadas, y jamás le vi rastros de haber hecho algún tipo de contacto real. Pero yo quería creerle. Porque una vez confías en alguien, cuesta horrores asumir que te está mintiendo en la cara. Una tarde, llegué a casa antes de tiempo. Había salido del trabajo con migraña y quise simplemente tirarme en la cama a descansar. Cuando abrí la puerta, lo encontré en el sofá, sin camiseta, en una videollamada. La mujer del otro lado de la pantalla reía, y él le decía, sí, la casa es un caos hoy porque la dueña trabaja mucho últimamente. Lo dijo con ese tonito burlón que usan los que se sienten por encima de la situación. Yo fingí no haber escuchado nada. Entré como si acabara de llegar, y él cortó la llamada de inmediato. Dijo que era un excompañero del trabajo. Ni me molesté en discutir. Guardé ese momento como se guardan las balas en un cargador, con calma, esperando el instante adecuado para dispararlas. Poco a poco, me fui volviendo una sombra en mi propia casa. Él ocupaba los espacios con su apatía, con su comodidad, con su descaro. Ya no fingía ni siquiera estar buscando trabajo. Y yo, con el cuerpo agotado y la dignidad hecha trizas, seguía poniéndole gasolina al carro, dándole efectivo para sus salidas de búsqueda, pagándole hasta la cerveza que se tomaba mientras veía los partidos por la tarde. Y aún así, lo peor no era el dinero, ni siquiera la carga física. Era como me miraba. Como si estuviera cumpliendo con lo mínimo. Como si yo le debiera eso por los años en los que él había trabajado y yo no. Como si ahora me tocara compensarle por haber vivido sin aportar un cheque. Recuerdo una noche especialmente miserable. Llegué tarde, después de un turno extra, porque nos recortaron el personal y me tocó cubrir a una compañera enferma. Cuando llegué,
Él estaba jugando videojuegos con los audífonos puestos. No volteó a verme. Ni siquiera se quitó los audífonos. Fui a la cocina, no había nada preparado. Fui al baño, todo estaba sucio. Me senté en la cama, mirando al vacío, y me pregunté en qué momento dejé de ser su pareja para convertirme en su jodida madre, su billetera, su sirvienta y su colchón emocional. Y peor aún, me pregunté por qué carajo todavía lo amaba. Esa noche no dormí. En lugar de eso, me quedé despierta mirando al techo, repasando cada una de las veces que me había llamado exagerada, cada vez que se burló de que yo no sabía de esfuerzo real. Cada risa irónica cuando me quejaba del trabajo, cada vez que me dijo tú no podrías sola. Y en medio de todo ese remolino de rabia contenida, tomé la decisión más silenciosa y peligrosa de todas: no lo iba a dejar. No iba a pelear. No iba a llorar. No iba a pedir explicaciones. Le iba a quitar cada cosa que le quedaba, empezando por la comodidad, y terminando con el orgullo. Porque si él creía que yo solo servía para mantenerlo mientras él disfrutaba de otra, si realmente pensaba que podía usar mi dinero, mi cuerpo, mi tiempo, mi salud mental, mientras se divertía a mis espaldas, entonces yo iba a enseñarle el significado de la palabra retribución. Pero no con gritos. No con escenas. Iba a ser como se arranca un tumor, quirúrgicamente, sin anestesia, pero con precisión. Y sin que él lo notara, ya había comenzado. Actualización 2. Si algo aprendí de mi madre, aunque en su momento no supe valorarlo, fue a observar en silencio. Ella solía decir que los secretos no se revelan con gritos, sino con paciencia, que la gente se delata sola si uno sabe mirar con calma y esperar. Así que cuando las señales empezaron a acumularse, no caí en el impulso de confrontarlo ni de romper nada. Al contrario. Me volví más callada, más meticulosa, más estratégica. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé de actuar desde el amor para empezar a actuar desde la lógica fría de quien está planeando su escape con precisión quirúrgica. Porque ya no se trataba de salvar la relación, se trataba de protegerme a mí misma del daño que ya venía cocinándose a fuego lento desde hacía meses. Todo empezó con un comentario aparentemente inofensivo. Estaba en la cafetería del hospital donde trabajo, recogiendo un pedido que había hecho por una app. En la fila, una mujer me miró varias veces como si me conociera de algún lado. Al acercarse me dijo con una sonrisa curiosa que creía haberme visto hace poco en Cielito, un restaurante mexicano algo caro al que jamás habíamos ido juntos. Le dije que no, que debía estar confundida, y entonces lo soltó con esa ligereza brutal que tienen los desconocidos para decir cosas que te destrozan por dentro sin saberlo. Me dijo que había visto a un tipo igualito a mi novio en una cita, con una mujer muy guapa, y que incluso había pensado que éramos nosotros, pero que luego descartó la idea porque la chica era mucho más alta que yo. Me reí para disimular, pero sentí como el estómago se me encogía como si me lo hubieran amarrado con una cuerda helada. Volví a casa con la cabeza hecha un torbellino. No le dije nada, por supuesto. Me limité a observar. Empecé a tomar nota mental de cada salida suya, de cada excusa, de cada nueva entrevista a la que supuestamente asistía. Y cuanto más observaba, más descubría un patrón: salía siempre en los mismos horarios, regresaba casi siempre con el mismo aliento a perfume que no era mío, el mismo desinterés por preguntarme cómo estuvo mi día. El mismo silencio incómodo cuando le mencionaba a alguna colega del trabajo. Un día incluso dijo que había ido a una entrevista en una empresa que, curiosamente, yo sabía que había cerrado 2 años antes. Lo supe porque allí trabajaba una amiga mía y se había mudado de ciudad por ese mismo cierre. Ese fue el punto de quiebre, el momento en el que entendí que no solo me estaba usando, sino que me estaba subestimando. Y eso me dolió más que todo lo demás. No quería enfrentarme a él sin pruebas. Ya no confiaba ni en mis emociones, ni en mi memoria, ni en mis suposiciones. Estaba tan cansada, tan desgastada emocionalmente, que necesitaba evidencias sólidas, irrefutables. Así que hice lo que nunca pensé que haría: comencé a revisar su historial de navegación en la laptop, que solía dejar abierta en la mesa de la sala. Instalé una aplicación que me permitía acceder de forma remota a sus búsquedas y, en cuestión de días, tenía capturas de reservas de restaurantes, búsquedas de moteles, perfiles de mujeres en Instagram con las que intercambiaba mensajes.
Todo lo hacía desde cuentas alternas que nunca había visto. Cuentas con nombres absurdos como Free-Wolf-24 o MR-Boss-TX. Pensaba que era más astuto que yo, que esas identidades falsas lo mantenían a salvo, que sus movimientos digitales eran invisibles. Y sin embargo, no había cerrado sesión en ninguna de ellas en su propio computador. En uno de esos perfiles vi una conversación que me dejó temblando. Le decía a una tal Mar que estaba harto de su esposa, que no la aguantaba, que solo seguía con ella porque no tenía a dónde ir y necesitaba estabilidad hasta que pudiera mudarse con ella. Le decía que yo era una amargada que se creía superior por ganar dinero, que lo trataba como un inútil y que si fuera por él, ya estaría viviendo con alguien que sí supiera divertirse. Me quedé mirando esa pantalla como si estuviera en trance. Y no lloré. No grité. No rompí nada. Solo apagué la laptop, la dejé exactamente como estaba, y me senté en el suelo de la sala. Me quedé ahí horas. Sin moverme. Sin decir una sola palabra. Pensando. Recordando. Calculando. Porque en ese momento supe que el hombre que dormía en mi cama, que usaba mi dinero, que desayunaba gracias a mis madrugadas, no era solo un mal novio. Era un parásito con ínfulas de mártir. Y lo peor de todo, creía que podía seguir viviendo así impunemente. Desde ese día empecé a anotar todo. Capturas de pantalla, horarios, movimientos bancarios, llamadas recibidas, historias cruzadas, inconsistencias. Organicé los datos como si fuera a armar un caso judicial. Incluso creé una carpeta en la nube con el nombre Vacaciones para esconder toda la información sin levantar sospechas. Instalé una app en mi celular que grababa llamadas automáticamente, por si en algún momento soltaba algo mientras hablábamos. Guardé facturas, mensajes borrados recuperados, y detalles que parecían triviales pero que, en el conjunto, lo dejaban en evidencia como lo que era. Un falsante que vivía gracias a mí mientras planificaba su salto a otra relación como si yo fuera un colchón temporal. Pero lo más difícil no fue juntar las pruebas. Lo más difícil fue seguir viéndole la cara todos los días fingiendo que no sabía nada. Escucharle quejarse del tráfico cuando no había salido, verlo pedirme dinero para copias del currículum, observar cómo abría la nevera sin agradecer siquiera lo que había adentro. Notar cómo evitaba abrazarme si yo no lo iniciaba. El asco que sentía era tan profundo que hasta el aire se me atascaba en la garganta cuando compartíamos la misma habitación. Pero me tragué todo. Porque ahora tenía una razón para resistir. Y esa razón era tan poderosa que me mantuvo firme, lo iba a destruir sin que pudiera anticiparlo. Sin gritos, sin discusiones, sin dramas. Solo con hechos. Hechos que él mismo había dejado regados como migas de pan en su ruta de traición. Y yo, con una paciencia que ni yo sabía que tenía, me encargué de recoger cada una. Actualización 3. Lo que más me sorprendió de toda esta historia no fue descubrir que me engañaba. Fue entender con cuánta facilidad, frialdad y descaro se puede vivir una doble vida bajo el mismo techo que alguien que te ama. Durante años había compartido mis días con una persona a la que creí conocer, y sin embargo, había logrado ocultar otra faceta, una versión completamente podrida de sí mismo, sin que se le moviera un músculo de la cara. Lo veía salir todos los días como si de verdad estuviera luchando por un futuro. Lo escuchaba hablar de entrevistas ficticias con empresas inexistentes, me hablaba de supuestos contactos que lo iban a llamar, y yo, con toda mi buena fe. Incluso llegué a decirle que podía imprimirle los papeles desde mi trabajo para ayudarle. Lo peor de todo es que me miraba a los ojos mientras mentía. Lo hacía con total tranquilidad. Y yo, que siempre había creído tener un buen instinto, me di cuenta de que no era cuestión de intuición, era cuestión de tiempo. Porque las mentiras tarde o temprano se caen. Y las suyas ya estaban tan podridas que no aguantaban ni su propio peso. Con las pruebas ya organizadas, no me lancé directo al ataque. No. Porque la venganza más eficaz no es la que explota de un día para otro. Es la que se cocina con calma, con método, con estrategia. Lo primero que hice fue recuperar mi nombre. Durante meses había permitido que él se apoyara en mí como si yo fuera una columna más de la casa. Así que empecé a retirarme lentamente. Cambié mis contraseñas,
Moví mis ahorros a una cuenta diferente. Cancelé la tarjeta adicional que él usaba para emergencias como cenas románticas con otra. Y comencé a llevar un control aún más estricto de mis finanzas. Dejé de dejarle dinero en la mesa, eliminé las transferencias programadas que le enviaba semanalmente, y cada vez que me preguntaba si tenía algo en efectivo, le decía que no, y cuando me decía que la tarjeta no funcionaba, fingía sorpresa. Uy, raro, voy a revisar mañana con el banco, y luego me iba a trabajar como si nada. Su primera reacción fue confusión. Después incomodidad. Y finalmente, fastidio. Empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos como que yo estaba diferente, que últimamente no colaboraba, que parecía otra persona desde que empecé a trabajar. Como si el hecho de tener ingresos propios me hubiera vuelto egoísta. Una noche incluso insinuó que me estaba viendo con alguien. Me miró desde la mesa con los brazos cruzados y me dijo que últimamente me arreglaba mucho para ir al trabajo, que ya no tenía tiempo para él, y que si tanto me molestaba mantenerlo, mejor que lo dijera de una vez. Yo me reí. No una risa escandalosa, ni burlona, sino una risa seca, vacía, como si él ya no fuera más que ruido de fondo en una película aburrida. Le respondí que si sentía que no era justo, era libre de buscar otra persona que si estuviera dispuesta a mantenerlo como él merecía. Ni se imaginaba que ya la tenía. Aunque ella no supiera que él no era más que un parásito con discurso de víctima. Poco después, vino el siguiente paso, meterlo en su propio laberinto. Le propuse que hiciéramos una especie de reorganización financiera como pareja. Le dije que ahora que yo también trabajaba, lo más sano sería tener una cuenta conjunta para gastos, que así nos podíamos distribuir mejor, evitar malentendidos y que ambos tuviéramos acceso a lo que necesitábamos. Le encantó la idea. No porque le importara la relación, sino porque pensó que con eso tendría una nueva vía para chuparme el dinero. Lo vi ilusionado, como si hubiera encontrado una nueva presa. Firmó los documentos bancarios como si fueran una carta de amor, me dio acceso a sus cuentas personales, con la excusa de por si te pasa algo, tú sabes cómo es. Y hasta me autorizó como usuaria principal en varias de sus apps bancarias. No supo que mientras firmaba, yo ya había contactado a una abogada amiga que me asesoró paso a paso para dejar cada movimiento legalmente justificado, atado con cinta y con respaldo. Cada transferencia futura tendría un rastro, cada aprobación una firma suya, cada pérdida de fondos una explicación perfectamente documentada. También empecé a envenenar lentamente el ambiente con una serie de contradicciones controladas. Le decía que me habían llamado para un ascenso que implicaba mudarnos a otra ciudad, a ver cómo reaccionaba. Se mostraba entusiasmado al principio, pero luego ponía pretextos, que no quería alejarse de su familia, que no se sentía cómodo en lugares nuevos, que ya había hecho contactos aquí y que no los quería perder. Mentira tras mentira, y mientras hablaba, yo le miraba las manos, los ojos, la forma en la que tragaba saliva, y pensaba, no te das cuenta, pero ya te enterraste solo, idiota. Porque ya no lo veía como un hombre, ni como mi pareja. Lo veía como un caso de estudio. Como un ejemplar patético de manipulador barato al que estaba diseccionando en tiempo real. Mientras tanto, seguía jugando su papel de víctima. A veces me decía que estaba frustrado, que no se sentía suficiente para mí, que yo había cambiado. Una noche incluso se puso a llorar, así sin aviso, con la cabeza entre las manos, diciendo que no sabía cómo salir del hueco en el que estaba. Yo lo abracé. Sí. Lo abracé. Y le dije que lo íbamos a superar juntos. Que no estaba solo. Que lo amaba. Lo miré a los ojos con toda la ternura posible mientras por dentro me imaginaba vaciándole la cuenta de ahorros, cerrando sus tarjetas, cambiando la cerradura de la casa, borrándolo de mi vida como si nunca hubiera existido. Porque eso era lo más dulce de todo esto, que pensaba que tenía el control. Que creía que estaba ganando. Que jugaba en una partida en la que ya le habían comido la reina sin que lo notara. Fue durante esa etapa que le propuse hacer una inversión. Le dije que estaba planeando un proyecto personal, una pequeña tienda online con una amiga, y que necesitaba capital para arrancar. Le hablé de reembolsos, de retorno de inversión, de participación como socio. Hice hasta una presentación en PowerPoint con números inflados y datos falsos que me ayudó a armar mi amiga abogada. Se la mostré una noche, con velas y vino,
como si fuera un momento especial. Lo convencí de que ese era su aporte a nuestra vida como pareja, su oportunidad para retribuir todo lo que yo había hecho. Y firmó. Claro que firmó. Firmó encantado, sin leer bien los términos, sin revisar los documentos, sin consultar nada. Porque confiaba. O mejor dicho, porque daba por sentado que yo siempre estaría ahí para él. Y fue en ese instante, justo cuando firmó y me besó agradecido, que supe que el primer clavo de su ataúd estaba puesto. Lo miré a los ojos y pensé, aún no sabes que hoy es el principio de tu ruina. Porque lo había dejado cavar con sus propias manos el hoyo donde se iba a enterrar. Y todavía faltaba lo mejor. Porque vengarse no es solo hacer justicia. Es hacerlo con arte. Y yo me estaba volviendo una artista del desquite. Actualización 4. Después de tantos días aguantando en silencio, de tragarme la rabia con cada me prestas para gasolina, y cada no me alcanza, tú que si estás trabajando, llegó el momento de ejecutar el plan. No como una explosión repentina ni con escándalos dignos de telenovela. No, mi objetivo no era hacer que se enterara de todo al mismo tiempo. Era irle quitando cada certeza, cada recurso, cada ventaja, hasta que no pudiera sostenerse de pie. Le iba a cortar el aire mientras él seguía creyendo que estaba respirando. Lo más irónico de todo era que cada paso que di, lo di con la misma amabilidad con la que alguna vez le preparé el desayuno. La única diferencia era que esta vez lo estaba cocinando vivo, a fuego lento, y él ni siquiera se daba cuenta. Lo primero fue el acceso a las cuentas. Una mañana cualquiera, mientras él dormía profundamente después de una noche entera jugando videojuegos y dejando regado todo en la sala. Aproveché para ingresar a la plataforma bancaria con las claves que él me había dado semanas antes. Eliminé su acceso como usuario autorizado, cambié las notificaciones de celular, desactivé las tarjetas digitales que tenía conectadas a sus apps de comida rápida y transporte. Y finalmente transferí cada centavo que quedaba, una cifra bastante más alta de la que yo pensaba que tenía escondida, a mi cuenta principal, la que él no conocía. ¿Y qué hice con ese dinero? Lo congelé en un CDT a 3 meses con penalización de retiro, a nombre mío exclusivamente. Si quería recuperarlo, iba a tener que demandarme y probar que era suyo, cosa que legalmente no podría hacer, porque en los papeles firmados por él mismo, ese dinero constaba como un aporte voluntario y no reembolsable a una empresa ficticia que yo lideraba. No contenta con eso, aproveché para cancelar todos los servicios que estaban a su nombre y que él no sabía que yo pagaba con mi tarjeta. Servicios de streaming, suscripciones de juegos, una membresía de gimnasio que nunca usaba pero que le gustaba mostrar en redes como si fuera parte de su rutina. Y hasta la línea de celular secundaria que mantenía para hablar con su amante. Esa misma tarde, pedí duplicado de las llaves del carro que estaba a mi nombre, aunque él lo usaba como si fuera suyo, y le instalé un GPS nuevo sin decirle. También cancelé el seguro temporal que había renovado por compasión meses antes. Todo se fue cayendo poco a poco. Nada de golpe. Nada tan notorio como para que de inmediato me confrontara. Fue como una fuga de gas, invisible, letal y progresiva. Pero el golpe más certero aún no llegaba. Faltaba quitarle el escenario. El lugar desde donde él había construido su mentira, nuestra casa. Una casa que yo había amoblado, que mantenía con mis ingresos, y donde hasta el contrato de arriendo estaba a nombre mío porque cuando lo firmamos él tenía mal historial crediticio. Sabía que si lo enfrentaba directamente, se iba a atrincherar como una víctima. Así que planifiqué su salida sin que lo supiera. Me contacté con la administradora del edificio, a quien conocía desde antes, y le planteé una excusa perfecta. Supuestamente, iba a viajar por motivos laborales y necesitaba subarrendar temporalmente a alguien que yo ya tenía en lista. Lo tenía todo, carta firmada, póliza nueva, contrato con fechas establecidas y hasta el respaldo de mi jefa que aceptó ayudarme a sostener la mentira. Una semana después, le dije que teníamos que tomarnos un tiempo. Que no era él, que era yo, que estaba saturada, que la rutina me había superado, que necesitaba pensar. Lloré frente a él como si me costara separarme, como si me rompiera el alma tomar distancia. Él, por supuesto, no puso mucha resistencia. Me abrazó como si supiera que pronto estaría con la otra y me dijo que entendía, que igual podíamos seguir hablándonos.
Le di una semana para que organizara sus cosas, y mientras tanto, fui vaciando poco a poco el apartamento. Las cosas que eran mías las embalé con ayuda de una amiga y las llevé a un mini depósito que ya había rentado con anticipación. Cuando él salió un día a ver a un amigo, cambié la cerradura. Y cuando regresó, encontró la nota. No era una nota dramática. Era una hoja simple, con 3 frases: ya sé todo. Ya no estás invitado. No intentes forzar la puerta. Adjunté una copia del contrato donde constaba que ya no vivía allí legalmente, otra con el desglose del aporte que había firmado como inversión sin retorno, y un recibo final del banco con el saldo en 0. Le dejé incluso una caja con sus cosas, 2 mudas de ropa, su afeitadora vieja, y el videojuego que más usaba. Todo lo demás lo había vendido por Marketplace en los días previos. Las pantallas, su silla gamer, los audífonos, el escritorio. Todo. Porque legalmente, todo lo había comprado yo. Y en un país donde lo que no se prueba como compartido, pertenece a quien lo pagó, no tenía cómo reclamar nada. Dicen que la humillación más efectiva es la que no necesita gritos, y esa fue la lección que le dejé tatuada en los huesos. Pasó días llamándome, dejándome mensajes larguísimos en los que pasaba de la furia al llanto y del llanto al ruego. Me decía que cómo podía hacerle eso, que le había dejado sin nada, que me iba a denunciar, que eso era abuso de confianza, que lo había manipulado. Cada mensaje lo guardé. Cada audio lo documenté. Porque todavía quedaba una última parte. Una que tenía que ver con la mujer con la que me engañó. Porque si él pensaba que podía traicionarme y seguir su vida con otras sin consecuencias, se equivocaba. Aún no sabía que también a ella le iba a tocar pagar por haberme llamado la aburrida que se cree dueña de su novio solo porque lo mantiene. Esa frase, la que ella le escribió por mensaje una noche, se me quedó grabada como un veneno. Y muy pronto, le iba a demostrar lo que pasaba cuando alguien se mete con una mujer que ya no tiene nada que perder. Actualización final. Hubo algo casi terapéutico en ver cómo se derrumbaba su vida desde una distancia segura. No necesité acercarme, ni levantar la voz, ni buscar su destrucción a través de terceros. Bastó con retirarle lo que creía garantizado: mi presencia, mi dinero, mi silencio, mi techo, mi energía, mi paz. Durante días, se movió por redes sociales como un espectro herido. Publicaba frases ambiguas sobre la traición, fingía que estaba reencontrándose, posteaba selfies con fondo de parques públicos como si la vida le estuviera sonriendo de nuevo. Pero yo sabía lo que no mostraba, que dormía en el sofá de un primo que apenas lo soportaba, que no tenía acceso a cuentas bancarias, que debía 3 meses del seguro del carro que ya no tenía en su poder, y que lo único que le quedaba era la mujer con la que me traicionó, hasta que a ella también le mostré la clase de basura con la que se había involucrado. No fui impulsiva. No le envié mensajes llenos de odio ni confrontaciones absurdas. Sabía perfectamente qué tono usar, qué imágenes mostrar, y cuál era el momento adecuado. Le escribí un domingo por la tarde, justo después de ver que ella había subido una historia abrazada a él con la frase: cuando uno se ama de verdad, nada lo destruye. Lo hice desde una cuenta alterna que creé solo para eso, con nombre de mujer común y ninguna información visible. Mi mensaje fue simple, directo, y absolutamente devastador. Le dije que ella tenía derecho a saber en qué estaba metida, que no pretendía pelear por un hombre que ya no valía ni lo que había gastado en café por las mañanas, y que solo le compartía la información para que no siguiera alimentando a una alimaña con cara de víctima. Le adjunté capturas de conversaciones, la imagen del contrato de inversión, una foto de él dormido con el celular desbloqueado y su cuenta de Instagram abierta donde hablaba con otras mujeres a la vez. También le mostré los movimientos bancarios donde él, mientras estaba desempleado, hacía transferencias a cuentas femeninas que no eran suyas ni mías. Ella leyó todo. No respondió de inmediato. De hecho, pasaron horas antes de que yo recibiera algo más. Pero bastó con revisar sus redes un día después para notar el cambio. Eliminó las fotos con él. Cerró los comentarios en sus publicaciones. Subió una frase genérica sobre las decepciones. Y luego, lo bloqueó. Lo borró de todas partes. Lo eliminó como si nunca hubiese existido. No lo hizo por mí, lo hizo por dignidad propia, porque hasta ella, que estaba dispuesta a ser la otra,
se dio cuenta de que lo que había conseguido no era un hombre. Era una carga mal disimulada bajo una apariencia falsa de carisma. Lo supe por conocidos que él empezó a enviar mensajes desesperados a viejos amigos, pidiéndoles quedarse unos días. Lo supe porque una excompañera mía, que lo conocía por haber coincidido en fiestas, me escribió para decirme que él la había contactado con un tono meloso, insinuando que ahora sí estaba libre de esa relación asfixiante. Ella le respondió que ojalá se asfixiara de verdad, pero con sus propias mentiras, y me envió el pantallazo riéndose. La humillación le llegaba desde todas las esquinas, no porque yo la buscara, sino porque él había hecho méritos de sobra para cosecharla. Y mientras tanto, yo seguía en silencio, avanzando. Reorganicé mi vida sin él. No solo emocionalmente, sino físicamente. Volví a pintar las paredes del apartamento, renové muebles, y me deshice de cada objeto que tuviera su presencia impregnada. Empecé a invertir de verdad en mi bienestar. Fui a terapia. Hice ejercicio. Salí con amigas que había dejado de ver por su culpa. Me permití reír a carcajadas, disfrutar del silencio de una casa donde nadie me gritaba desde el sofá que le pasara otra cerveza, y comencé a escribir todo lo vivido como una forma de no olvidarlo jamás. Porque si algo tenía claro era que no quería pasar página rápidamente, sino recordar. No por rencor, sino para nunca volver a justificar migajas como si fueran un banquete. La última vez que supe de él fue por un mensaje que envió desde un número distinto. Me dijo que lo había perdido todo. Que no entendía cómo alguien que amaba tanto había sido capaz de dejarlo sin nada. Que lo había destruido con una frialdad que le parecía imposible. Me acusó de haber planeado todo, de haberlo usado, de haber jugado con sus emociones. Decía que yo era peor que él, porque al menos él lo hizo por desesperación. Que yo en cambio lo hice con cálculo, con método, con precisión quirúrgica. Que le había enseñado lo que era tocar fondo. Leí ese mensaje varias veces. No para sentirme mal, sino para recordar que finalmente, por primera vez en nuestra historia, había dicho algo completamente cierto: yo lo destruí. Y lo hice no por maldad, sino porque estaba cansada de ver cómo la gente como él seguía adelante sin pagar factura. No respondí. No necesitaba hacerlo. Porque su castigo no era que yo le gritara lo miserable que era. Su castigo era saber que me convertí en todo lo que él nunca creyó que yo podía ser: una mujer que no se arrastra, que no ruega, que no necesita testigos para ajustar cuentas. Y que sabe exactamente dónde golpear para que duela más. Y no me arrepiento. No me pesa. No me duele. Me da paz. Paz de la buena. De la que llega cuando por fin entiendes que no todo se perdona, que no todo se justifica, y que a veces, el mejor acto de amor propio es convertirse en la peor pesadilla de quien te hizo sentir como si no valieras nada. Porque si él supo cómo destrozarme sin levantar la voz, yo aprendí a destrozarlo sin levantar la mano. Y esa es la clase de justicia que no se olvida.